Bueno, lo primero que haremos será hablar sobre la angiología general del recorrido que puede realizar la sangre para llegar al sector de cabeza y cuello. Todo parte en el arco aórtico, donde este se ramifica en la carótida común izquierda y el tronco bronquiocefálico. Este último también da origen a la carótida común derecha y a la subclavia derecha. En la subclavia derecha se da origen a la arteria vertebral, la cual de esta se origina la arteria basilar, de la arteria basilar a la comunicante posterior y por último llega al círculo arterial cerebral. Por el otro lado, la carótida común izquierda se divide en dos, en la carótida interna y en la externa. La arteria carótida interna está destinada al encéfalo y al contenido de la órbita, por lo que inferiormente no presenta ramas colaterales. Sus relaciones se dividen en porciones, en la cervical, en la petrosa, en la cavernosa y en la cerebral, pero no profundizaremos esto en esta cápsula. En el punto donde la arteria pasa de la porción cavernosa a la cerebral, nace la arteria oftálmica, dando lugar a arterias terminales y dos colaterales. Las colaterales son la arteria comunicante posterior y la arteria coroidea anterior. Las terminales son la arteria cerebral media y la arteria cerebral anterior. La carótida externa posee 6 arterias colaterales, las cuales son la arteria tiroidea superior, la arteria lingual, la arteria facial, la arteria faríngea ascendente, la arteria occipital y la arteria auricular posterior. Y también presenta 2 ramas terminales, las cuales son la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. La arteria carótida común izquierda nace en el tronco encefálico y asciende en conjunto a la vena yugular interna y al nervio vago. Viajan todos juntos en un paquete vascular-nervioso. La arteria carótida común se divide en una carótida común interna y otra externa. Esta se encuentra a la altura del cuerpo de C4 en relación a la columna vertebral a 1 centímetro superior al cartílago tiroideo. A esta altura también tendremos al glomo carotidio, que se encuentra posterior a la bifurcación que se genera entre esta división, y al seno carotidio. La arteria carótida común externa asciende para irrigar la cara, lateral a la laringe, posterior lateral a la glándula tiroides y anterior a los músculos escalenos. Posee 6 colaterales y 2 terminales. Entre sus colaterales tenemos a la arteria tiroidea superior, que irriga la glándula tiroides, a la arteria faríngea ascendente, que irriga la faringe, y a la arteria lingual, que va a irrigar el área sublingual. Un poco más arriba aparece la arteria facial. Esta irriga varias zonas de la cara, en las cuales podemos encontrar las regiones bucal, oral, nasal, infraorbitaria, orbitaria y mentoniana. A la misma altura, pero en dirección posterior, se encuentra la arteria occipital, que tal como dice el nombre, irriga la zona occipital del cráneo. Más craneal se encuentra la arteria auricular posterior. Esta se va por posterior a irrigar la zona posterior del pabellón auricular. Las 6 arterias mencionadas anteriormente vendrían siendo sus ramas colaterales. Tiene 2 terminales, como habíamos dicho antes. La arteria maxilar, que se desplaza hacia anterior entrando para buscar las fosas frenopalatina, y la arteria temporal superficial. Para comprender mejor el recorrido de la arteria carótida externa, en este modelo se repasarán sus ramas. La arteria carótida común, tal como se mencionó anteriormente, se divide en la arteria carótida externa y la arteria carótida interna. Esta bifurcación se produce normalmente 1 centímetro superior al borde superior del cartílago tiroides. La arteria tiroidea superior nace anterior de la arteria carótida externa y corresponde a una de sus primeras ramas. Posee ramas colaterales, que son la rama esternocleidomastoidea y la arteria laringea superior. Sus ramas terminales se van a dividir en 3, en una rama anterior, una rama lateral y una rama posterior. Como segunda rama tenemos a la arteria lingual, la cual nace generalmente de la cara medial de la arteria carótida externa. Y al momento de alcanzar el músculo yugloso se va a dividir en sus 2 ramas terminales, la arteria sublingual y la profunda de la lengua.
La arteria faríngea ascendente nace casi al mismo nivel que la arteria lingual, pero en la cara posterior de la arteria carótida externa. Además, se caracteriza por ser su rama más pequeña. Esta arteria proporciona ramas a la pared faríngea y a los músculos prevertebrales. La cuarta rama de la arteria carótida externa corresponde a la arteria facial y se va a originar en su cara anterior. Sus ramas se detallarán más adelante. Hacia posterior, como vemos aquí, tenemos a la arteria occipital, la cual proporciona ramas colaterales. Numerosas ramas musculares, además de la arteria estilomastoidea y la rama meningia de la arteria occipital. Sus ramas terminales van a corresponder al ramo lateral y a la rama medial. Estas dos ramas van a expandirse por los tegumentos de la porción superior del cráneo. Como última rama colateral tenemos a la arteria auricular posterior, que va a originarse en la cara posterior de la arteria carótida externa. Esta arteria puede estar cubierta por la parótida, atravesarla o estar superiormente a ella. Finalmente tenemos a sus ramas terminales. En este caso se puede observar la arteria temporal superficial y una de sus ramas, que es la arteria transversa de la cara o la facial transversa. Y tenemos a la arteria maxilar. Esta arteria va a penetrar la fosa infratemporal pasando por el ojal retrocondilio. Después de dar numerosas ramas, 14 ramas colaterales, esta arteria va a acabar con el nombre de arteria esfenopalatina. La arteria facial es la cuarta colateral de la carótida externa. Esta emerge 1 centímetro superior al hueso hioides y se desplaza hacia anterior y medial, y tiene 8 colaterales. Estas primeras que se van a mencionar se encuentran por el borde interno de la rama y cuerpo de la mandíbula. Indicada con el número 1 tenemos la rama palatina ascendente. Esta busca la zona del paladar blando. La segunda rama colateral es la rama pterigoidea. No es posible verla en nuestro modelo, pero esta inerva los músculos pterigoideos. Representada con el número 3 tenemos la massetérica. Esta inerva el músculo massetero. Luego de esto tenemos las ramas submandibulares. Estas irrigan parte de la glándula submandibular y tampoco es posible verlas desde nuestro modelo. Con el número 5 tenemos representadas las ramas submentonianas. Estas también irrigan la glándula submandibular, pero más hacia la zona del mentón inferior. Posteriormente, la arteria facial asciende y da las colaterales que están por sobre el cuerpo mandibular. Con el número 6 tenemos representada la arteria labial inferior, que llega a la zona bucal por inferior y se unen en el centro la izquierda con la derecha. Con el número 7 tenemos la labial superior. Estas también se unen en la porción medial y emite otra rama que busca el filtrum del labio. Esta es la arteria del tabique nasal. Finalmente tenemos nuestra octava colateral, que es la nasal, y irriga parte lateral de nariz y la ala de la nariz. Nuestra arteria facial tiene solo una rama terminal. Esta está indicada en nuestro video con la letra D y es la arteria angular. Esta sube hasta buscar la cara medial de la cara orbitaria.